Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Trinidad y yo les voy a dar una clase acerca de la biología molecular. Bueno, para empezar con una pequeña introducción del tema, vamos a hablar sobre el dogma central de la biología molecular, apoyándonos de esta diapositiva. Vamos a definir la palabra ADN. El ADN es un ácido nucleico que está compuesto por los ácidos nucleicos adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Una de sus características es que no se puede cambiar su material genético, por lo tanto es más estable. Podemos ver aquí un dibujo del ADN. Tiene dos hebras. Tiene una hebra complementaria y una hebra antiparalela. Y para saber su ubicación, podemos definir que a la cadena antiparalela empieza de 5' a 3' y la cadena complementaria empieza de 3' a 5'. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Las posiciones de 5' y 3' se utilizan para indicar la orientación o dirección de una hebra de ADN. Y durante la replicación del ADN, las enzimas van construyendo hebras de ADN añadiendo nucleótidos en dirección de 5' a 3'. Y bueno, vamos a pasarnos al ARN. El ARN tiene menos estabilidad, por lo tanto se va a degradar más rápido. Está compuesto por los ácidos nucleicos adenina, guanina, citosina y uracilo. Y a diferencia del ADN, el ARN solo tiene una cadena, como lo podemos ver aquí igual en el dibujo. Tiene solo una cadena que es complementaria, por lo tanto va a empezar de 5' a 3'. Y bueno, para que el ADN pase de ADN a ARN, se necesita un proceso llamado replicación. Y bueno, la replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una célula se divide, en primer lugar debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. Esto lo vamos a hablar un poquito por fuera, ya que más adelante lo vamos a explicar más a detalle. Después tenemos la transcripción. La transcripción es el proceso de generación de una copia de ARN a partir de la información del ADN de un gen. Y bueno, ya que el ADN pasó a ser ARN, viene la traducción, que la traducción es el proceso por el cual el ARN elabora una proteína usando la información que ella lleva. Y bueno, ya que llegamos al paso de las proteínas, es uno de los pasos finales de la síntesis de las proteínas, por lo tanto también de la expresión genética. Entonces aquí llegamos al fin de la expresión genética. Una vez explicado esto, tenemos a los dos reinos, que son las procariotas y las eucariotas. Las procariotas son todas las bacterias y las arqueas, y las eucariotas son todos los animales, vegetales, hongos y protozoarios. Y bueno, tenemos que solo las procariotas pueden llegar a ser proteínas, o sea, dar el fin a toda la expresión genética, ¿no? Y bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver que el DNA, o sea, el ADN, pasa la información al ARN y el ARN pasa la información para llegar a ser una proteína. Aquí está medio chistosa esta imagen, así que podemos esquematizar un poquito más para que puedan entenderlo. Y bueno, pasemos al siguiente tema, ya para empezar a meternos más en la biología molecular. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Y bueno, los ácidos nucleicos son biomoléculas cuya función consiste en almacenar y transferir información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, son el ácido nucleico desoxirribonucleico, el ADN, y el ácido ribonucleico, el ARN.
Los ácidos nucleicos están formados por la unión de bioelementos tales como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos son polímeros de altísimo peso molecular cuyos monómeros son los nucleótidos. Funciones de los nucleótidos. Son fundamentales para la vida de las células, pues al unirse con otras moléculas cumplen tres funciones cruciales. Transportan energía, ya sea iones, moléculas, átomos, electrones, por ejemplo, el ATP, que es para transformar energía. Transportan átomos, transmiten los caracteres hereditarios. Y bueno, transportan energía. Cada nucleótido puede contener 1, 2 o 3 grupos de ácido fosfórico. Los que solo llevan uno se llaman monofosfato, los que llevan 2 difosfato y los que llevan 3 trifosfato, que es el ATP, ADP y AMP. Los nucleótidos, por razón de sus grupos de fosfato, son fuentes preferidas en las células para la transferencia de energía. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable cuando poseen un solo grupo de ácido fosfórico. Cada grupo de fosfato adicional que posea un nucleótido se encuentra. Aquí podemos observar la molécula del adenosintrifosfato, el ATP. Está compuesto por 3 grupos fosfatos, una ribosa y una base nitrogenada. O sea, tiene 3 grupos fosfatos, un azúcar y una base nitrogenada. Entonces, así está compuesta la molécula del ATP. Y bueno, el ATP contiene mucha energía para estar unida. Se vuelve más estable cuando la molécula se rompe. De esto se encarga el agua, a través de la hidrólisis, que es agregar agua a la molécula. La ATPasa es una enzima que ayuda al agua para romper los enlaces fosfatos. Estos enlaces que están aquí, cuando se rompen, se vuelve más estable la molécula. El ATP puede regenerarse. Y bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Transporte de átomos o moléculas. En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado por otro compuesto. Dicho grupo de átomos se une temporariamente a una coenzima, molécula transportadora de sustancias, muchas vitaminas tienen esta función. Por ejemplo, la vitamina B1 o timina, la vitamina B2 o riboflavina, que sus derivados son los nucleótidos enzimáticos, el FAT+, el flavina-adenina dinucleótido o el FMN, flavin mononucleótido. La vitamina B3 o niacina, que sus derivados son los nucleótidos enzimáticos con gran poder reductor común. La vitamina B5 o ácido pantoténico, que su principal derivado es la coenzima A, que es con gran importancia en procesos metabólicos. La vitamina B6 o piridoxina, la vitamina B12 o cobalamina. Continuando con este tema, vamos a hablar sobre los nucleótidos. Los nucleótidos consisten en un nucleótido que tiene un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato, como lo podemos ver aquí en la diapositiva. Estas bases nitrogenadas pueden ser púricas o pirimidínicas. Las púricas tienen adenina y guanina, y las pirimidínicas están de citosina, timina y uracilo. Tenemos el azúcar, que es ribosa y desoxirribosa, y tenemos también pentosas y bueno, el grupo fosfato. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un nucleótido. Está hecho, podemos ver que tiene una pentosa, la base nitrogenada y el fosfato, el grupo fosfato. Aquí lo podemos ver. Y bueno, aquí tenemos subrayado este nitrógeno porque, como podemos ver, está direccionado hacia arriba. Cuando su dirección es hacia arriba, podemos llamarlo alfa, y cuando su dirección es hacia abajo, lo llamamos beta. Aquí está en alfa y es una pentosa.
Aquí tenemos una ribosa y una desoxirribosa. Podemos ver que la ribosa tiene un grupo OH y la desoxirribosa no tiene un grupo OH. Esta es su estructura. Y aquí tenemos los nucleósidos en el DNA, que tenemos su base, puede ser adenina, guanina, citosina y timina, y su azúcar siempre va a ser una desoxirribosa, y su nucleótido es adenosino, guanosino, citosino y timidina. Citina, guanosina, adenosina y timidina. Entonces aquí tenemos el nucleósido en el DNA, es una desoxirribosa. Y en el RNA tenemos aquí una adenina, guanina, citosina, y a diferencia del DNA tenemos aquí una timina y aquí tenemos un uracilo, pero no hay timina. Entonces solo es adenina, guanina, citosina, uracilo, y su azúcar, su grupo de azúcar es una ribosa. Entonces un nucleótido se llama, cuando es adenonina más ribosa es adenosina, cuando es guanina más ribosa es guanosina, cuando es citosina más ribosa es citidina, y cuando es un uracilo más ribosa es uridina. Aquí tenemos la nomenclatura de un glucosídico. Tenemos que sus bases son adenina, guanina y pozantandina, y su nucleótido se llama adenosina, guanosina, inosina. Y bueno, este es un enlace glucosídico, como podemos ver, ahí está. Y tenemos nucleósidos, también es la unión de una base a una pentosa a través de un enlace de tipo beta N-glucosídico. Aquí está el enlace beta N-glucosídico, como les dije hace rato, está hacia aquí. Y esta es una desoxirribosa, una pentosa es desoxirribosa. Y aquí tenemos una adenosina, que también es ribosa. Es ribosa, esta es desoxirribosa, esta es ribosa, adenosina, desoxiadenosina. Porque, como les dije, aquí no tiene grupo OH y aquí sí tiene grupo OH. Y las purinas, enlace entre carbono anomérico 1 y N9 de la base. Y pasamos a la siguiente. Tenemos el nucleósido número 2. Aquí tenemos una citidina y una desoxitidina. Las pirimidinas, enlace entre carbono anomérico 1 y N1 de la base. Aquí está. Beta 1 glucosídico. Y aquí tenemos las púricas o purinas, las pirimidinas o pirimidínicas. Aquí está como un modelo más estructurado, como se vería. Es lo mismo, pero en diferente imagen. Y tenemos las bases nitrogenadas. Tenemos aquí una adenina, está aquí la adenina. Esta es de las púricas. La guanina, que también es púrica. Y las pirimidínicas, que es la citosina, la timina y el uracilo. Esas son las bases nitrogenadas. Sabemos que el ADN está AGCT y el ARN está AGCU. O sea, el ADN es adenina guanina y citosina timina, y el ARN es adenina guanina y citosina uracilo. Esa es su diferencia. Tenemos la estructura de los ácidos nucleicos, RNA, ribosa y adenina, guanina, citosina y uracilo, y DNA desoxirribosa, adenina, guanina, citosina y timina. Tenemos aquí un grupo fosfato, un azúcar, una base, nucleótido, un grupo fosfato, un azúcar y una base, un grupo fosfato, una base y un azúcar, y así sucesivamente. Y tenemos la unión fosfodiéster de los ácidos nucleicos. Y unión fosfodiéster en los ácidos nucleicos. Aquí tenemos una unión fosfodiéster. Aquí hay una, hay dos. Y bueno,
vamos a continuar lo siguiente. El enlace fosfodiéster entre nucleótidos. Dos nucleótidos van a poder unirse entre sí mediante un enlace éster-fosfato o fosfoéster. Este enlace que podemos ver aquí está circulado en morado. Se forma entre un OH del ácido fosfórico de un nucleótido y el OH hidroxilo del carbono número 3 del azúcar de otro nucleótido con formación de una molécula de agua. Aquí lo podemos ver. La unión de otros nucleótidos para dar lugar a un polinucleótido. Los extremos libres 5' y 3' marcan el sentido de la cadena polinucleotídica, como ya lo habíamos hablado. Aquí tenemos 5' y aquí está el 3'. Y está aquí. Este enlace está libre, que está circulado en morado, pero este no. El 5' queda libre y el 3' OH también queda libre. Aquí está. Este y este. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una cadena polinucleotídica. Podemos ver que 5' y queda libre el grupo fosfato y 3' también queda libre el grupo fosfato. Tenemos aquí la secuencia de el ADN, que es AG, CT, GA, y así sucesivamente. Este solo es un ejemplo de cómo sería una cadena polinucleotídica. Y bueno, para transmitir los caracteres hereditarios, los nucleótidos se polimerizan formando polinucleótidos en forma de cadena llamados ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos puede ser el ADN, ácido desoxirribonucleico, y sus nucleótidos tienen desoxirribosa como azúcar y no tiene un uracilo. El ARN, el ácido ribonucleico, sus nucleótidos tienen ribosa y no tienen timina. No tienen timina. Entonces, repitiendo otra vez lo que ya comenté, esto es como un pequeño resumen. Y aquí tenemos la diferencia, ¿no? El azúcar en el ADN tiene una desoxirribosa y el azúcar en el ARN tiene una ribosa. En las bases, la diferencia es que el ADN no tiene timina, sí tiene timina, y el ARN no tiene timina, pero tiene un uracilo. ¿Ok? El ADN no tiene uracilo, pero tiene timina, y el ARN tiene uracilo, pero no tiene timina. Y en la unidad de base nitrogenada, tenemos aquí, tenemos que tiene una base timina y aquí tiene una base uracilo. Un grupo fosfato también tiene un grupo fosfato y aquí tiene desoxirribosa y aquí tiene ribosa. Así más o menos se vería la diferencia entre los nucleótidos del ARN y ADN. Ok, función de los ácidos nucleicos son la síntesis de proteínas específicas de la célula, almacenamiento, replicación y transmisión de la información genética, que son las moléculas que determinan lo que es y hace cada una de las células vivas de nuestro cuerpo, ¿no? La función principal del ARN es servir como intermediario de la información que lleva el ADN en forma de genes y la proteína final codificada por esos genes. Y bueno, aquí más esquematizado tenemos el ADN y el ARN. Ya dijimos, tiene una desoxirribosa y el ARN tiene una ribosa, tiene su grupo fosfato y tiene su base nitrogenada, ya sea pirimidinas o purinas, purinas, timina, adenina y citosina guanina o guanina, y en el ARN uracilo, en el ARN tenemos uracilo, adenina y citosina guanina. Aquí, como podemos ver en los polinucleótidos, en la cadena
Tenemos aquí las antiparalelas complementarias, que son estas que están aquí. Están señaladas en las flechitas de rojo. Tenemos que el extremo de las complementarias son de 3' a 5', y las antiparalelas tenemos el extremo 3' y 5'. Y aquí nada más tenemos una, que es la antiparalela. Tenemos el extremo 3' y extremo 5'. Y aquí hay un uracilo y aquí no hay un uracilo. Hay timina. Ya ven las diferencias de ambas cadenas del ADN y ARN. Aquí tenemos aquí ácido desoxirribonucleico, el ADN. Tenemos el esqueleto del azúcar, las pares de bases, adenina, timina, guanina, citosina, y el esqueleto azúcar fosfato. Aquí la unión entre cada par de base se llama puente de hidrógeno. Que bueno, los puentes de hidrógeno ayudan a la conexión de las cadenas de ADN fuera de la molécula, como podemos ver aquí. Está enlazada por un puente de hidrógeno. Y tenemos beta N-glucosídico y un enlace fosfodiéster, que ya lo explicamos en las anteriores diapositivas. Continuando con un poco de historia, vamos a hablar sobre el modelo de Watson y Crick. Fue ganador al premio Nobel en 1962. Descubrieron que el ADN está hecho de 2 cadenas polinucleotídicas enrolladas alrededor de un eje central, o sea, tienen doble hélice, y esta doble hélice gira hacia la derecha, o sea, es destrógira. Son antiparalelas, las bases se ubican hacia el interior, son planas y perpendiculares, tienen apareamientos de adenina, timina y guasina, citosina, y una vuelta completa va de 10 pares de bases. Tienen un surco mayor y un surco menor alternados y tienen 20 A de diámetro. Vamos a hablar un poquito de la estructura, características y función del ADN. Aquí podemos ver cómo está la estructura del ADN. Tiene 2 ejes polinucleotídicas. Aquí vamos a señalarlas. Podemos ver sus 2 ejes polinucleotídicas. Son esas que están ahí. Son antiparalelas. Unas empiezan en 5' y otra empieza en 3'. Las bases se ubican hacia el interior y son planas. Podemos ver cómo son planas. Y tienen apareamientos timina, adenina y guasina, citosina. Timina, adenina, guasina y citosina. Una vuelta completa, esta sería una vuelta completa, toda esta sería una vuelta completa, y de distancia son 10 pares de bases. Y bueno, vamos a continuar. Aquí podemos ver el esqueleto del azúcar fosfato y del ADN. Aquí tenemos distintas formas del DNA, del ADN. Tenemos el tipo A. Tenemos el tipo A, que tiene un grosor de 2.6, el tipo B, que tiene un grosor 2.4, y el tipo Z, que tiene un grosor de 1.8. Aquí son distintas formas del DNA. Tiene un giro, el tipo A tiene su giro dextrógiro, el tipo B tiene su giro dextrógiro, y el tipo C tiene un giro levogiro. Eso quiere decir que va a la izquierda.
Su distancia de vuelta, el tipo A son 11 pares, el tipo B son 10.4 y el tipo Z son 12. Punto de rosca, el tipo A de 2.5, el tipo B de 3.4 y el tipo Z de 4.5. El tipo A tiene una inclinación de 19 grados, el tipo B una inclinación de 1 grado y el tipo Z de 9 grados. Aquí podemos ver el ejemplo de cada uno. Como podemos ver, el tipo A, su giro es dextrogiro. Podemos ver que su giro va hacia la derecha. Y tiene un grosor muy grande de 2.6, está muy grueso. Y su giro, pues ya dijimos dextrógiro, tiene su vuelta, son 11 pares de bases. Y el ADN-B, aquí podemos ver que igual va hacia la derecha y tiene un grosor de 2.4. El tipo Z va hacia la izquierda. Podemos ver cómo el tipo B va hacia la derecha y el tipo Z va hacia la izquierda. Y tiene un giro levógiro. Eso quiere decir que va a la izquierda. Su surco mayor no existe y es muy poco profundo. Ahí está encerrado en naranja, digo amarillo. Un surco menor, profundo y estrecho, es levógira. Bases inclinadas hacia 9 grados y es más larga. En cambio, el DNA es más corta, su giro va hacia 19 grados, los surcos son más parecidos en anchura. El surco mayor es estrecho y profundo y el surco menor es ancho y superficial. Existen formas alternativas de ADN, como ya dijimos aquí. El ADN-A es estrógiro, 9 pares de bases por vuelta, más compacto, bases ligeramente inclinadas respecto al eje de la hélice, distinta apariencia a los surcos, aislamiento en alta concentración de salina. El ADN es dextrógiro, 10 pares de bases por vuelta, bases perpendiculares al eje de la hélice, diámetro de 20 a aislamiento de baja concentración en salina. Y ese es de impedimento biológico. Y el ADN-Z, que es levógira, 12 pares de bases por vuelta, diámetro de 18A, conformado en zigzag y no hay surco mayor. Depende de la forma de aislamiento, no se sabe si se dan en vivos. Igual adaptaciones para facilitar las funciones del material hereditario. Características de la estructura secundaria del ADN. Aquí vamos a ver que sus dos cadenas de polinucleótidos son de 20 Armstrong de grosor y 34 de longitud, enrolladas en doble hélice, o sea, son destrógiras, antiparalelas, complementarias, bases nitrogenadas en el interior y perpendiculares al esqueleto externo de la pentosa fosfato, puentes de hidrógeno doble y triple entre las bases nitrogenadas. Igual formado por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximo en la secuencia. El DNA, estructura definida, unión de dos cadenas polinucleótidas a través de bases nitrogenadas. Y tienen 10 pares de bases por vuelta. Características del ADN son soluciones muy viscosas por su longitud y por su estructura debido a los fosfóricos, es ácido y se puede desnaturalizar a 95 grados centígrados. Se puede renaturalizar e hibridar a 65 grados por 12 horas. Aquí podemos ver cómo se desnaturaliza hacia cierta temperatura, cómo se va desenrollando y cómo se va separando. Desnaturalización del ADN, cómo se separan las cadenas aquí.
Y funciones del ADN ya las dijimos: almacenar la información hereditaria, responsable en el último término del metabolismo y de lo que ocurre en la célula. La reproducción es posible gracias a su replicación. Y bueno, aquí tenemos las superhélices del DNA. Se presenta habitualmente en forma de superhélice cuando la doble hélice a su vez se enrolla sobre sí misma. Esto permite que el empaquetamiento de la molécula en el interior de la célula o del núcleo celular pues sea más pequeña. Un dato muy interesante del ADN es que si desenrollamos todo el ADN podemos darle 3 vueltas al mundo entero. Así es muy grande, tenemos muchísimo ADN. Aquí podemos ver el DNA circular que está relajado, el DNA circular con superhélice negativa. Y bueno, tenemos los niveles estructurados de los ácidos nucleicos. Tenemos la estructura primaria, que es el polímero lineal formado por la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. El orden de los nucleótidos define la secuencia del ácido nucleico. La estructura secundaria tenemos que está formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. El DNA es estructura definida por la unión de 2 cadenas polinucleotídicas a través de bases nitrogenadas, y el RNA está presente en determinadas regiones de la molécula. Estructuras de orden superior, todas aquellas de orden superior a los niveles primarios y secundarios. Tenemos el DNA resultante del superenrollamiento y de la asociación con proteínas básicas para formar la cromatina, no determinada por los niveles inferiores. Y el RNA, que especialmente tiene tRNA, que es el plegamiento tridimensional definido, similar a la estructura terciaria de las proteínas. Y tenemos la estructura terciaria, que está formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. El DNA, la estructura terciaria, hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula de ADN con proteínas H. La estructura terciaria hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula del ADN con proteínas histónicas para constituir la cromatina de las células eucariotas. Histónicas para constituir la cromatina de las células eucariotas. Y la estructura cuaternaria, que esta se dan en las células eucariotas en división. El DNA se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Bueno, aquí tenemos la estructura terciaria. Tenemos que la cromatina del ADN está hecha de ADN más proteínas y se divide en 2, que es eucromatina y heterocromatina. La eucromatina se expresa en los genes enrollándolo, y la heterocromatina son genes silenciados que no se pueden expresar los genes. Aquí la estructura terciaria es el empaquetamiento que sufre la molécula de ADN, y la terciaria, el ADN, se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Aquí podemos ver cómo se va enrollando hasta formar el cromosoma. Aquí está el ADN, se enrolla, se convierte en un cromosoma y ahí está la célula. Tenemos el ADN, los nucleosomas, los selenoides, el superselenoide y el cromosoma. El ADN es la cadena, aquí podemos verla. Está la cadena, los nucleosomas que están aquí, y el selenoide. Este es el selenoide. El superselenoide, que ya es el ADN muchísimo más enrollado, y el cromosoma. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Y bueno, vamos a explicar lo que es un nucleosoma. Aquí tenemos la imagen de un nucleosoma. Y bueno, el nucleosoma es la subunidad de repetición básica de la cromatina condensada dentro del núcleo de la célula.
En los seres humanos se deben condensar aproximadamente 6 pies, o sea 1.8 metros de ADN dentro del núcleo con un diámetro menor al de un cabello humano. O sea, es muy delgadito. Los nucleosomas cumplen una función clave en este proceso. Un nucleosoma único consta de alrededor de 150 pares de bases de secuencia de ADN enrollado alrededor de un centro de proteínas llamadas histonas. Estas bolitas que ven aquí son las histonas, y que al formar los cromosomas, los nucleosomas se pliegan repetidamente sobre sí mismos para estrechar y empaquetar el ADN condensado. Y bueno, el nucleosoma es la primera estructura del ADN. Aquí podemos observar bien. Aquí más adelante hay más imágenes para que las pueda yo explicar. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre las histonas, sus características. Hay 5 tipos de histonas. Cada una tiene un peso molecular y está hecha de lisina arginina. Las histonas pues son proteínas. Hay de tipo H1, H2A, H2B, H3, H4, y su peso molecular va del H1 es 2000, bueno, 21.000, del H2A 13.960, del H2B 13.774, del H3 15.273 y del H4 11.233. Y aquí la lisina y la arginina son aminoácidos, y hay de 19.74, 1.17, 2.49, 0.72 y 0.79. Y bueno, una de las características de las histonas es que son proteínas, tienen muy bajo peso molecular. Y pues bueno, aquí tenemos más ejemplos. Aquí podemos ver cómo está estructurada los nucleosomas y cómo están las cadenas de apareamientos. Aquí lo podemos ver mucho mejor. Tenemos que cada histona lo rodea. Cada histona la rodea cadenas de ADN, y aquí en esta histona podemos ver que la rodean, son 1.8 vueltas para que rodea una histona, o sea 146 pares de bases para que pueda rodear todas las histonas, todas estas. Y de lo que es de aquí a acá son 200 pares de bases. Esa es la longitud que tarda el ADN para volver a rodear otra histona. Y tenemos 56 entre cada nucleosoma, perdón. O sea, a ver, aquí da 1.8 vueltas en esta, y de aquí a acá son 200 pares de bases, y de este lado a otra histona son 56 pares de bases entre cada nucleosoma. Entonces, de ahí vamos al selenoide, ya que están compuestas los nucleosomas. Tenemos ya un empaquetamiento, volvemos a empaquetarlo, en corte transversal se vería algo así. Es
Este es un selenoide y está estructurado como un hexómero de nucleosomas. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 nucleosomas. Hacen un selenoide. Aquí podemos ver más estructurado. Y de ahí tenemos un superselenoide que es lo mismo, pero está muchísimo más empaquetado. Son proteínas no histónicas, interaccionan con secuencias del ADN. Son los selenoides, pero muchísimo más empaquetados. Esta es la tercera estructura. Y son proteínas no histónicas que interaccionan con secuencias, especialmente del ADN. Y ya tenemos aquí el cromosoma, que el cromosoma ya es la organización final del ADN, ¿no? Tenemos aquí la doble hélice, el ADN, el nucleosoma, el selenoide, el andamio o scaffold, que es lo mismo pero más enrollado, el superselenoide y el cromosoma metafásico. Y bueno, ya vamos a entrar a hablar sobre el cromosoma, el ADN a cromosoma. Aquí podemos ver cómo está estructurado más a fondo el cromosoma. Es ADN ya muchísimo más empaquetado y ya forma el ADN, el cromosoma. Podemos ver y definir aquí sus partes, como está. Esto que está aquí son las cromatinas, este es el centrómero y los de aquí abajo son los telómeros. Todo esto son las cadenas de ADN y tenemos que el brazo corto, o sea este, se va a llamar P y el brazo largo se va a llamar Q. Tenemos los niveles de condensación de la cromatina. En primera instancia tenemos a los nucleosomas, que es ADN más histonas, al selenoide, al superselenoide y por último a los cromosomas. Aquí podemos ver que los cromosomas no se van a encontrar siempre así separados, sino van a estar como estos, que se ven, solamente tienen una hebra, pero en realidad siempre se van a ver así. Aquí tenemos la morfología cromosómica. Estos son los telómeros, el centrómero, el cinetocoro, las cromatidas hermanas. Tenemos el brazo corto, que es P, ya les había dicho, y el brazo largo, que es Q. Y bueno, tenemos la morfología también, ubicación del centrómero. Cuando los brazos cuando las cromatinas hermanas son más largas o más cortas, los vamos a llamar metancéntrico, submetancéntrico, subtelocéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Nosotros tenemos todos estos. Todos tenemos nosotros estos en nuestro ADN. Y bueno, estos son los 4 tipos de cromosomas. Aquí tenemos fotos con un microscopio de los cromosomas, cómo se encuentran enrolladitos así. Y bueno, los cromosomas se ordenan por tamaño y posición del centrómero. Además, los cromosomas están clasificados por grupo. El grupo A tenemos a los cromosomas 1, 2 y 3, el grupo B 4, 5, el grupo C 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el X, el D 13, 14, 15, el E 16, 17
y 15, el E 16, no, el D 13, 14, 15, el E 16, 17 y 18, el F 19 y 20, el G 21, 22 y Y. En los grupos D y G es donde se producen normalmente las translocaciones debido a la posición del centrómero. Esto es muy importante, saber cómo se ordenan los cromosomas. Y bueno, tenemos el bandeo cromosómico, que consiste en someter a los cromosomas a desnaturalizaciones, a digestión enzimática o ambos, siguiendo de una tinción con colorante específico para ADN. Esto hace que los cromosomas se tiñan con una serie de bandas claras y oscuras, y hay diversos tipos de bandeo. Tenemos el bandeo G y R, el bandeo Q, el bandeo T y el bandeo C. Ahí donde vemos que hay más bandeo es donde se encuentran más ADN, y donde no, pues no hay tanto ADN. Entre más bandeo, mayor pues cantidad de genes expresados, y entre más claro, menor expresión de genes. Esto hace que que podamos determinar la capacidad de expresión de los cromosomas, donde hay más, donde hay menos. ¿Cuál aquí? Este es como algo más específico, donde puedas ver o indicar dónde se encuentra el gen que tú buscas. Este es un cariotipo de maíz. Este es de humano. Podemos ver cómo se encuentra dentro de la célula. Estos son los cromosomas humanos. Y bueno, el conjunto de características de los cromosomas de la célula de una especie constituyen al cariotipo. El cariotipo humano, hay un total de 23 parejas de homólogos, que suele expresarse como 2n igual a 46. Y bueno, vamos a antes de hablar de la cromatina, vamos a terminar con vamos a explicar un poco sobre el código genético. Vamos a explicar primero toda esta parte. Vamos a hablar sobre el encharters, el promotor, la caja tata, el 5-UTR', el exón, el intrón, y bueno, vamos allá. Y bueno, vamos a empezar con los enhancers, que son los que se pegan a algunas proteínas, se llaman factores de transcripción y mejoran el paso del RNA polimerasa, mejorando el paso de transcripción del DNA al RNA. Aquí tenemos al promotor, que es el que se pega. Los RNA empiezan con la secuencia AUG. Y tenemos el promotor, es el que se pega al DNA polimerasa y pasa de RNA a DNA. Tenemos de aquí la Tata Box, que es la caja Tata, que está hecha de tinina, adenina, y se encuentra a menos de 10 pares de bases del promotor, y siempre está cerca un promotor, que ahí es cuando inicia la transcripción. Aquí tenemos el 5'UTR y empieza el exón 1. Y bueno, esta cajita que está señalada de color naranja es el 5'UTR. Los UTR son regiones que no están traducidas. Un UTR de 3' a 5' no sirven para traducir, solo sirven para proteger y no llevan información genética. Ahí tenemos al exón, que es una secuencia codificada de ADN, ARN a proteína, y tenemos un intrón, que los intrones son secuencias no codificantes de ADN a ARN, o sea, no pasan a proteínas, pero son reguladores de los axones. No tienen una función como tal para la transcripción, pero regulan a los axones para que esta secuencia se pueda codificar. Tenemos
Aquí la finalización, que es el 3' UTR. Y bueno, de aquí pasamos al inicio de la transcripción y al final de la transcripción, que ya es cuando se convierte en proteína. Y bueno, aquí, tenemos qué tipos de consecuencias hay en un marco de lectura abierto. Pues que a veces no se llega a una correcta transcripción, a una correcta y bueno, ya finalizando con este tema, vamos a pasar a clases de cromatina. Como ya sabemos, hay dos clases de cromatina, está la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina son secuencias de bases únicas, son repetidas, o sea, son los genes, y la heterocromatina es ausencia de genes, son secuencias de bases altamente repetitivas, pero no tienen genes. Y bueno, ya con este tema finalizamos lo que son el ADN, cómo está compuesto, los cromosomas. Y bueno, espero les haya gustado. Vamos a pasar más adelante a otro tema acerca del genoma humano. Y bueno, continuando con este tema, vamos a seguir hablando acerca de la cromatina. Bueno, en los eucariotas del ADN está en forma de eucromatina, que es ADN más histonas, y heterocromatina, que no se puede transcribir, como ya lo habíamos especificado antes. La heterocromatina es constitutiva, o sea, tiene sus cadenas ACGTTA, ACGATT, ACGATT. Contiene un tipo particular de ADN denominado ADN satélite, formado por gran número de secuencias cortas repetidas en tándem. La heterocromatina constitutiva es estable y conserva sus propiedades todas las etapas del desarrollo. Está la heterocromatina facultativa. La heterocromatina facultativa se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas por tipo line. Es reversible, su estado heterocromático depende de la etapa del desarrollo y del tipo celular. No es particularmente rica en ADN satélite y por ello no es polifórmica. La heterocromatina está condensada, el ADN es heterocromatina, se replica más tarde. Es transcripcionalmente inactiva y no participa en la recombinación genética. Como ya hablamos anteriormente acerca de las proteínas nucleares, o sea, las histonas, son básicas, ricas en aminoácidos de lisina y arginina, son proteínas del tipo globular, son solubles en agua y coagulan con el calor, constituyen la mitad del cromosoma, se unen mediante interacciones iónicas con los fosfatos o los nucleótidos del ADN, formando la cromatina. Aquí tenemos los nucleosomas. Y bueno, lo que ya explicamos anteriormente, todas las vueltas que da el ADN para poder rodear una histona. Los niveles de condensación son hebra formada por nucleosomas de 10 números, segundo nivel selenoide, tercer nivel bucles y cuarto enrollamiento helicoidal. Y bueno, tenemos los selenoides, el superselenoide, todo esto ya lo vimos anteriormente. Es prácticamente lo mismo. Y bueno, ya pasando a otro tema, vamos a hablar sobre el genoma. El genoma es
todo aquel material genético que es el juego completo de instrucciones hereditarias para la construcción y mantenimiento del organismo y pasar la vida a la siguiente generación. Prácticamente, del griego geo, que genera, y ma, acción del Homo sapiens, está compuesto por 24 secuencias cromosómicas distintas, 22 autosomas y más 2 cromosomas sexuales, que son las que indican si vas a ser hombre o mujer, con un tamaño total aproximado de 3.200 millones de pares de bases de ADN, o sea, 3.200, que contienen unos 20.000 a 25.000 genes. O sea, es muy poquito gen y no casi todos los genes no son traduccionales. La secuencia del ADN que conforma el genoma humano contiene y codifica la información necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente del proteoma humano, es decir, al conjunto de proteínas del ser humano. Aquí tenemos el genoma de los eucariotas, esta es la organización del genoma. Tenemos aquí el genoma, el DNA de copia única, y este se divide en dos, que es el codificante, el genómico, y el no codificante extragenético. El codificante se subdivide en dos, que es el estructural y el regulador, y el no codificante se subdivide en intragénico y intergénico. El DNA de copia única, el estructural, codifica polipéptidos o ARN. El regulador controla la expresión del gen, y del no codificante es intragénico, esto quiere decir que está intercalado dentro de los genes, y el intergénico, que separa los genes. Aquí tenemos la organización de un cromosoma humano. Este es el cromosoma, y si le hacemos un zoom más grande al cromosoma, tenemos secuencias espaciadoras entre los genes, que son los extragenéticas. Y haciéndole más zoom, tenemos a las secuencias intragénicas, que aquí ya viene lo que son los exones y los intrones, que ya hablamos más atrás de ello. Y bueno, tenemos al ADN intragénico, que este es un gen, es la unidad básica de la herencia que porta la información genética necesaria para la síntesis de una proteína o de un ARN no codificante. Este diagrama esquemático muestra un gen en relación a su estructura física y a un cromosoma. Aquí podemos ver que el tipo de DNA es intragénico, tiene una cantidad de exones de 390 y un porcentaje del ADN secuenciado solamente es 1,40%, y los centrones y UTR, etc., tienen una cantidad de 12.46, o sea, un 37.000%, un 37,00%, perdón, y los pseudogenes, que tienen una cantidad de 204, o sea, un 0,60% de todo el ADN. Y tenemos aquí las secuencias reguladoras, que son típicamente secuencias cortadas presentes en las proximidades o en el interior de los genes. Es el conocimiento sistemático de estas secuencias y de cómo actúan en complejas redes de regulación genética sensibles a señales exógenas. Es muy escaso y está comenzando a desarrollarse mediante estudios de genómica comparada. Y bueno, tenemos a los pseudogenes, que aproximadamente son 19.000, que son versiones completas o parciales de genes que han acumulado diversas mutaciones y que no se transcriben. Se clasifican en no procesados y procesados. Los procesados son 30% y los procesados son 70%. Los no procesados se caracterizan por poseer tanto axones como intrones, y los procesados, por el contrario, son copias de ARN mensajera retrotranscritas e insertadas en el genoma. Podemos ver en esta imagen su clasificación, cómo se diferencian.
cómo está procesado aquí el pseudogen y cómo no está procesado aquí el pseudogen. Y bueno, pasando al genoma de las eucariotas, tenemos aquí su organización. Es DNA repetitivo, se subdivide en codificante y no codificante, y a su vez el codificante se subdivide en estructural y regulador, y los no codificantes se subdividen en moderadamente repetitivo y disperso, y altamente repetitivo y agrupado. El codificante agrupado son genes repetidos en tándem. El tándem es el tándem son repeticiones, son secuencias de ADN que se produce cuando se repite un patrón de uno o más nucleótidos, o sea, es como un sistema de medida. Y está el disperso, que son familias multigenéticas dispersas, y el no codificante se divide en repeticiones en tándem, que son mini satélites y microsatélites, y repeticiones dispersas. Aquí tenemos el ADN intergénico también, que es parte de la secuencia del genoma humano. Son repeticiones dispersas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y gran parte del ADN intergénico puede ser un artefacto evolutivo sin una función determinada en el genoma actual. Algunos prefieren denominarlo ADN no codificante, o sea que no llega a ser proteína. Aquí tenemos el tándem, se divide en microsatélite. Los microsatélites están compuestos por una unidad básica de secuencias de 6 a 25 nucleótidos que se repiten en tándem, generando secuencias de 100 y hasta 20.000 pares de bases, y entre más envejeces o tienes una enfermedad, pues más se van acortando. Están los satélites. Los satélites es un conjunto de repeticiones que comprende un total de 520 MB del genoma. Y tenemos el disperso, que son elementos transponibles. Está el SAN, el LTR, el AN y el transposones. Los transposones son secuencias del ADN que solo llevan llevan información genética para moverse dentro de los genomas de los seres vivos. Y bueno, tenemos el ADN repetido en tándem. Los satélites, como ya especifiqué, son el conjunto de repeticiones en tándem de tipo satélite y comprende un total de 250 MB del genoma humano. Y los mini satélites, que están compuestos por una unidad básica 6 a 25 nucleótidos que se repiten en tándem. Y bueno, tenemos aquí la localización cromosómica de las principales clases de ADN repetitivo, sus características, que están diseminados en la totalidad del genoma. Un microsatélite está típicamente conformado por un motivo repetitivo, constituyen más del 60% de MB en el genoma, es decir, el 2%. Las configuraciones de repeticiones son más comunes. Y bueno, aquí podemos ver que las características siempre repeticiones en tri y tetranucleótidos, aunque son menos comunes de las dinucleótidas. Generalmente se encuentran en zonas no codificantes de DNA y son codominantes y poseen una alta tasa de mutación, lo que los vuelve muy polifórmicos. O sea, son errores en el deslizamiento de DNA polimerasa y contribuyen a la formación de los alelos por las variaciones en el número de repeticiones. Tenemos aquí los microsatélites, que ya dije su definición. Tenemos aquí el ADN disperso, que estas secuencias tienen la potencialidad de autopropagarse al transcribirse a un ARN mensajero intermediario, retrotranscribible e insertable en otro punto del genoma. Este fenómeno se produce con una baja frecuencia, estimándose que de cada uno de 100 a 200 neonatos aportan una inserción nueva de un ALU o un L1 que pueden resultar patogénicos por mutagénesis.
por desregulación, por la expresión de genes próximos o por los propios promotores de los SINE y los LAI. Bueno, tenemos aquí la estructura del genoma nuclear. Se divide en dos: genes y secuencias relacionadas y el ADN extragénico. Genes y secuencias relacionadas, tenemos el codificante y el no codificante. A su vez, el codificante son los intrones, secuencias no traducidas, los pseudogenes y los fragmentos génicos. Y el codificante, que son genes de proteínas y RNA funcionales. Y estos a su vez son los 4 genes del RNA, el tRNA y otros RNA funcionales. Está el ADN extragénico, moderada o altamente repetido, secuencias únicas o bajo número de copias, repetidos, dispersos o repetidos en tándem o agrupados, cortos y largos. Y bueno, estos repetidos y agrupados son satélites, minisatélites y microsatélites. Y bueno, esto es prácticamente lo mismo. Tenemos aquí los clases de genoma, el viral, el procariota y la eucariota. Que bueno, el viral está desnudo, es circular o lineal, hebra sencilla o doble, ya puede ser el RNA o el DNA. El procariota, que es desnudo, hebra doble, circular, nucleoide, DNA extra, cromosómico y plásmido, y el DNA cromosómico. En la eucariota tenemos el extracelular, que es mitocondrial, cloroplastos, doble hebra, circular, desnudo, sin histonas y es corto, tamaños diferentes, varios por organelo y depende de enzimas nucleares. Y el nuclear, que es envolutora, lineal, largo, complejo y mayor información, DNA más histonas es igual pues a cromatina. Tenemos los genes del RNA, cuya transcripción produce en el RNA de transferencia, que es el RNT, el RNA ribosómico, el RNR, el ARNR, el microARN y otros genes ARN no codificantes, que los ARN ribosomales de transferencia son necesarios en la constitución de los ribosomas y en la traducción de proteínas. Aquí tenemos el mensajero, que se encarga de transportar la información que contiene el DNA a los ribosomas, el de transferencia, que transportan a los aminoácidos según la secuencia determinada por ARN mensajero, y el ribosómico, que junto a proteínas constituyen la estructura de los ribosomas, lugar donde se unen los aminoácidos. Y ya finalizando, tenemos el tipo del ARNs, que tenemos el transcriptor, que clases por célula, la longitud, la proporción y la vida media, y tenemos aquí su función de cada uno y lo podemos observar en esta pequeña tabla, como tiene longitud. El tRNA tiene una longitud de 74 a 95, el RNA tiene una longitud de 120 a 500 y el mRNA de 400 a 6000 y bueno, el sRNA de 100 a 300. Y todos son transcriptivos, participan en la traducción, a excepción del último. Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta pequeña explicación de estos temas. Y pues bueno, eso es todo.